Hola amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Vamos a orar a nuestro Dios en este momento, vamos a dejar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias por este hermoso tiempo, el cual usted nos ha permitido, Dios, el de poder venir a esta transmisión, con el único propósito, con el único motivo de poder aprender, oh Dios, más de usted y aprender más de su santa y preciosa palabra. Le suplicamos que usted esté llevando cautivo, tal como lo dice en su palabra, todo pensamiento a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y desde ya queremos resistir a todo demonio, a todo poder de las tinieblas que quiere impedir que su palabra sea ministrada con total libertad. Los atamos, los resistimos, los reprendemos y los echamos fuera a las profundidades del abismo en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias le damos, Señor. Gracias porque usted es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza, porque usted es el único digno de ser exaltado. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título El costo de seguir a Cristo, basados en el Evangelio de Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 27. Y es en este momento que me gustaría poder compartir con ustedes acerca del costo que significa seguir a Jesucristo. Para ello, les invito por favor a que veamos a través de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 27. Nos dice la palabra del Señor: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 37, nos dice la palabra del Señor: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y es que, como podemos ver en la actualidad, nos encontramos en una época muy triste para el mundo cristiano, pues aún en medio de esta crisis económica, sanitaria, política, donde las personas, y aún con mucho más razón nosotros como cristianos, deberíamos preocuparnos por buscar más a Dios y tratar de vivir una vida de comunión con Él. Pero lamentablemente observamos la realidad y vemos que no es así. La palabra de Dios nos otorga un hecho, y ese hecho conlleva seguirlo y obedecerlo, así como todo tiene un costo, un precio, el cual es seguir a nuestro Señor Jesucristo, y por tanto este será el estudio que veremos a continuación, el costo de seguir a Cristo. Entonces, a continuación veremos el costo que significa para un verdadero cristiano el de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Primero, un sacrificio familiar. ¿Por qué se dice que es un sacrificio familiar? En primer lugar, porque es necesario amar menos a nuestra familia. Y para ello, veamos por favor en nuestras Biblias, en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 37, nos dice la palabra del Señor: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Primeramente, veremos el caso de Abraham, el cual Dios le ordenó que se vaya de su tierra y de toda su familia. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1, nos dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, ¿por qué Dios le ordenó esto a Abraham? Porque la familia de Abraham eran personas idólatras que servían a otros dioses extraños, lo cual Dios condena fuertemente. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Josué capítulo 24, versículo 2, nos dice la palabra del Señor: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel:
Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 nos dice la palabra del Señor, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Asimismo, debemos tener presente que un esclavo era redimido cuando alguien pagaba por él para comprar su libertad. De la misma manera, podemos ver que Dios pagó por nuestro rescate para librarnos de la tiranía del pecado y lo pagó con la sangre preciosa de su propio Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, debemos tener presente que no podemos escapar del pecado por nuestros propios medios, pues solo nuestro Señor Jesucristo puede librarnos. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué se dice que es un sacrificio familiar? En segundo lugar, veremos por qué es esencial atender a nuestro Señor Jesucristo por encima de cualquier cosa. Para ello, veamos por favor en nuestras Biblias, en el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículos del 40 al 42. Nos dice la palabra del Señor: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Por tanto, podemos apreciar que nosotros, como verdaderos cristianos, debemos poner a nuestro Señor Jesucristo por encima de cualquier asunto personal. Y eso lo podemos ver a través de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículos del 57 al 62. Nos dice la palabra del Señor: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Como podemos notar, aquí se destacan 3 casos de personas que expresan su deseo de seguir a nuestro Señor Jesucristo, pero encuentran obstáculos o condiciones que le impiden hacerlo de forma inmediata. Por consiguiente, como verdaderos cristianos es muy importante el que examinemos nuestra disposición y dedicación para seguir a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo nos deja muy en claro que el seguirle requiere de un compromiso total y desprendimiento de las comodidades y prioridades terrenales. Asimismo, nos insta a no dejar que las distracciones o excusas nos alejen de seguirle. Ser un seguidor de Jesucristo implica tomar decisiones firmes, dejar atrás el pasado y centrarse en el reino de Dios. Es un llamado a la entrega completa y una invitación a poner a Dios por encima de cualquier cosa en nuestras vidas. Y en tercer lugar, veremos porque nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículos del 46 al 50, nos dice la palabra del Señor: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos.
porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Tal como podemos apreciar en estos versículos, aquí se nos muestra la importancia de nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo y cómo se define nuestra verdadera identidad por medio de Él. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra que la relación con Dios es fundamental para la vida de todo verdadero cristiano y trasciende los lazos familiares terrenales. Ser parte de la familia de Dios implica obedecer su voluntad y seguir a nuestro Señor Jesucristo de todo corazón. Es por esta razón que nosotros como verdaderos cristianos tenemos la responsabilidad de examinar nuestras prioridades y de la misma manera asegurarnos de que nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo siempre esté en primer lugar en nuestras vidas. Segundo, un sacrificio personal. ¿Cuál es el costo de ese sacrificio personal? Para comenzar, veamos en primer lugar cuál es la esencia del sacrificio. Para ello, debemos entender que es algo que cuesta. Por ello, veamos por favor en nuestras Biblias en 2 Samuel capítulo 24, versículo 24. Nos dice la palabra del Señor: y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. De igual manera, veamos lo que hizo Abel, el cual procuró dar lo mejor a Dios. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 4, nos dice la palabra del Señor: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 4, nos dice la palabra del Señor: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Como podemos apreciar a través de este último versículo, se nos destaca que, por medio de su ofrenda, Abel obtuvo el testimonio de ser justo y aprobado por Dios. Por tanto, en segundo lugar, veremos que es nuestro deber presentar lo mejor de nosotros a Dios. Veamos por favor en nuestras Biblias, en Romanos capítulo 12, versículo 1, nos dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, aquí, como vemos, se nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de negarnos a nosotros mismos en cuanto a nuestra relación para con Dios, tal como podemos ver a través de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 25, nos dice la palabra del Señor: pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Por tanto, negarnos a nosotros mismos implica el renunciar a nuestros propios deseos egoístas, a nuestra búsqueda de satisfacción y a poner nuestras prioridades y ambiciones personales por debajo de la voluntad de Dios, tal como nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 39. Nos dice la palabra del Señor: el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Negarse a uno mismo implica una rendición total a la voluntad de Dios y una dedicación plena a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que nuestro Señor Jesucristo nos dice claramente que todo aquel que haya, es decir, que gana la vida conforme al pensamiento de este mundo, la perderá para Dios. Sin embargo, quien pierde la vida conforme al criterio o pensamiento de este mundo, la ganará para Dios. Perder la vida equivale a tomar nuestra cruz y seguir a nuestro Señor Jesucristo por la senda que nos trazó. Por tanto, aquellos que pierden la vida
la recuperan para vida eterna. De la misma manera, el negarse a uno mismo implica no buscar las cosas terrenales, y eso lo podemos ver a través de las Escrituras Sagradas en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 5. Nos dice la palabra del Señor: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. De igual manera, debemos tener cuidado de no ser afanosos por los bienes que este mundo nos pudiera ofrecer. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículos del 22 al 24, nos dice la palabra del Señor. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Como podemos ver, aquí se nos invita a vivir una vida depositando toda nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él se preocupa por nosotros y suplirá nuestras necesidades. Así también es una invitación a dejar de lado la ansiedad por las cosas materiales y que por el contrario busquemos tener una relación profunda y directa con nuestro Señor Jesucristo. Igualmente, podemos notar que el negarse a uno mismo implica la negación a nuestros placeres negativos, y eso lo veremos a través de las Escrituras Sagradas en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22. Nos dice la palabra del Señor: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, así como también el negarnos a nosotros mismos significaría la negación por nuestros propios intereses, y eso lo podemos ver en el Evangelio de Lucas capítulo 17, versículo 33. Nos dice la palabra del Señor: Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierde, la salvará. Entonces podemos ver que nosotros, al perder nuestras vidas por Cristo, es más que estar dispuestos a morir por nuestro Señor Jesucristo, pues esto significa estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos cada día para servirle a Él. Por el contrario, hallar la vida significa egoísmo, pues esto significa seguir nuestra propia voluntad. Significa no someternos a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo para llevar su cruz y sufrir por Él. Por tanto, hallar la vida quiere decir guardarla para nosotros mismos, y por ende es perderla, pero perder la vida sirviendo y sufriendo por nuestro Señor y Salvador Jesucristo es por consiguiente hallarla. Asimismo, la persona que halla o salva su vida para no ser perseguida, la pierde, pues esto significaría que lo pierde todo, tal como nos dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Nos dice la palabra del Señor: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Podemos ver a través de las Sagradas Escrituras que personas como Esteban, Jacobo y muchos otros discípulos de la iglesia del primer siglo perdieron su vida por causa de nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera hallaron su vida. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículos del 24 al 25, nos dice la palabra del Señor: De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Por tanto, es necesario caer en tierra y morir a nosotros mismos para poder brotar y llevar mucho fruto. Tercero, un sacrificio de por vida. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir con un sacrificio de por vida? Primeramente, esto no quiere decir que de por vida nunca más pecaremos.
Veamos por favor en nuestras Biblias, en 1 de Juan capítulo 1 versículo 10, nos dice la palabra de Dios: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. En segundo lugar, esto significa que de por vida tenemos que luchar. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12, nos dice la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en tercer lugar, esto significa que de por vida tendremos que perseverar. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 10, nos dice la palabra del Señor: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, como conclusión, hemos visto todo lo que cuesta seguir a nuestro Señor Jesucristo, y lo duro que es, pues es un costo que nos va a doler. Es un costo que como verdaderos cristianos tenemos que pagar. Un sacrificio familiar, un sacrificio personal y un sacrificio de por vida. Por tanto, si estamos dispuestos a aceptarlo, nuestra recompensa será una vida eterna y abundante en el reino de los cielos, junto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Señor Jesucristo, le damos las gracias por el mensaje de su palabra. Le pedimos que todo lo aprendido sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones y que pueda echar raíces en nuestras vidas. Asimismo, Padre amado, le suplicamos que nos ayudes a seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. Ayúdanos también, oh Señor, a ser personas de testimonio y que podamos llevar tu palabra tal como nos lo has ordenado, hasta lo último de la tierra. Asimismo, ayúdanos para que podamos mantenernos siempre alertas, vigilantes, hasta que usted venga por nosotros. Gracias le damos, Señor Jesucristo. Gracias le damos por su eterno poder, por su eterno amor, bondad, infinita misericordia para con nosotros. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.